Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al primer episodio de Sábados Seriales. Antes de comenzar con el episodio del día de hoy, quiero explicarles un poco sobre la temática que voy a llevar a cabo en Sábados Seriales. Van a ver series, pequeñas series en cada mes de un tema en particular. En este mes he decidido presentarles la primera miniserie en Sábados Seriales de rescates asombrosos. Y he querido comenzar con un rescate que dio la vuelta al mundo. Este rescate es por mucho asombroso. Es un rescate que ha estado en todos los medios durante todas estas semanas. Si ustedes no lo vieron en sus países, bueno, el día de hoy se los voy a contar. Y si sí se lo vieron, pero se perdieron de cierta información, pues en este Sábados Seriales vamos a hablar de todos los pormenores ocurridos en el rescate asombroso de los 12 niños más su entrenador ocurrido en Tailandia. Pertenecían a un equipo de fútbol llamado los Jabalíes Salvajes. Los 12 niños más su entrenador, el día 23 de junio, alrededor de las 10 de la mañana, decidieron ir a hacer una actividad en conjunto, una especie de iniciación, y de pronto desaparecieron. Los padres de los niños estaban muy preocupados y dieron aviso a las autoridades de su desaparición. Las autoridades comenzaron a barrer el área y el entrenador titular les contó a las autoridades que él mismo le pidió ese día al asistente técnico que por favor los llevara a los niños a entrenar y después que fueran a festejar el cumpleaños de uno de los niños, justamente cumpleaños ese 23 de junio. Entonces les dijo el entrenador que muy probablemente los niños iban a estar en las cuevas. Las cuevas son llamadas cuevas Tham Luang, son muy famosos, son unas cadenas de cuevas y son muy populares en Tailandia. Es la cuarta más extensa de Tailandia. Para esto las fuertes lluvias estaban cayendo en todo el lugar. Entonces cuando llegan al lugar, oh sorpresa, encuentran las bicicletas de los niños parqueadas al inicio de la cueva. Esto era indudablemente una señal que los niños y el entrenador se habían bajado y se habían adentrado en la cueva. Comenzaron a llamarlos, pero se dieron cuenta que las cuevas estaban inundadas. En ese momento, en ese instante, esta noticia trascendió. Rescatistas de todo el mundo se unieron en esta misión que para ese entonces se pensaba imposible. Las primeras cosas que se comenzaron a hacer era tratar de determinar si los niños y el entrenador estaban con vida y dónde específicamente estaban. Vinieron buzos y estos buzos comenzaron a sumergirse por las cuevas, porque para esto las cuevas estaban totalmente inundadas. Los días pasaron y entre cada día pasaba, las esperanzas se agotaban. Rescatistas de todo el mundo se unieron en esta misión que para ese entonces se pensaba imposible: encontrar a los niños con vida. Comenzaron a sumergirse porque para esto el nivel del agua por las lluvias había incrementado y había inundado las cuevas y tenían 5 metros de agua de profundidad. Entonces era imposible para una persona comenzar a caminar por las cuevas para buscar a los niños. La distancia que tenían que recorrer los buzos era bastante larga. La primera vez que hicieron el recorrido fue de 1 kilómetro, comenzaron a buscar, pero se tenían que regresar a recargar los tanques de oxígeno. Era extremadamente difícil bucear debajo de esas aguas. Entonces las primeras cosas que tuvieron que hacer los rescatistas fue tratar de acondicionar el lugar para que nuevos rescatistas pudieran seguir avanzando. La primera cosa que hicieron fue crear lanzaban como unas cuerdas. Estas cuerdas eran fluorescentes. Entonces comenzaron a poner por todo el lugar, mientras cada vez que se sumergían, cada día que trabajaban los buzos, trataban de ir acondicionando y creando postas. Pero este trabajo no era un trabajo fácil. No cualquiera podía coger y ponerse un tanque de oxígeno y bajar a buscar a los niños. Tenían que hacer los buzos profesionales, buzos entrenados. Entonces mucha gente se unió en esta causa. Habían buzos australianos, buzos británicos,
todos ellos trabajando y colaborando con las autoridades y buzos tailandeses. Esta tarea tomaba muchísimo tiempo. Pasaron los días, pasó un día, pasó otro día, 3 días, 4 días, 5 días, y con cada día el dolor de las familias se incrementaba, las esperanzas se perdían poco a poco, porque todos decían: aceptémoslo, está todo esto inundado. Puede ser que a los niños justamente los atrapó el agua y están muertos. O sea, era una realidad, una probabilidad muy grande que eso hubiera pasado. Entonces, algo ocurrió. El día 2 de julio encontraron a los niños y al entrenador con vida. Esto alegró al mundo entero. Ellos estaban ubicados más o menos a 4 kilómetros de distancia entre donde ellos habían dejado las bicicletas, o sea, el inicio de la cueva, en donde lo encontraron. Estos valientes niños habían sobrevivido 10 días dentro de una cueva, prácticamente sin comida, y bueno, tenían agua, porque el agua que caía filtrada, ellos de la lluvia, ellos con esa agua ellos sí se mantenían hidratados. Habían llevado pequeñas porciones para comer en ese momento, pero al quedar encerrado, el entrenador les dijo: niños, tenemos que comenzar a racionar la comida. Y así fue como durante 10 días ellos pudieron soportar estar sin comer. Las cuevas tenían muchísimos murciélagos. Ustedes saben que los murciélagos, las heces de los murciélagos tienen muchas enfermedades. Estas mezcladas con el agua y con el ambiente y el aire podía causar en los niños alguna infección respiratoria. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo lo hicieron? Porque la comida que tenían era una comida nada más como para un lunch de un solo día. ¿Qué hicieron para soportar y no entrar en esta presión, en este miedo y que nada malo ocurriera? Pues aquí les voy a contar en estos momentos la historia del entrenador, que pasó de ser un villano a ser literalmente un héroe. Cuando les cuento el villano es porque cuando todo esto ocurrió, todas las miradas del mundo miraban mal al entrenador. Su nombre es Ekapol Chantawong, tenía 25 años de edad cuando esto de aquí ocurrió. Cuando Ekapol era apenas un niño de 10 años de edad, su familia entera murió. Su padre, su madre y su hermano menor. Él quedó huérfano y sus tíos se hicieron cargo de él, pero luego de un tiempo sus tíos ya no pudieron seguirlo ayudando, entonces lo llevaron a un templo budista y lo dejaron ahí para que él trabajara y se hiciera monje. De cierta manera ellos no podían, los recursos económicos no les permitían a los tíos seguirlo manteniendo. Entonces él pasó a ser monje. Durante todo ese tiempo, todos esos años, él se quedó entrenando en este templo. Él practicaba la meditación. Esta formación definitivamente fue crucial, porque cuando él sale del ministerio, él se tuvo que retirar porque su abuelita se puso mal y él era el único que la podía cuidar. Una de las cosas que a él le gustaba hacer era colaborar con la comunidad. Y él sabía que los niños del lugar eran muy pobres y de cierta manera él decía: los niños tienen que hacer deporte, tienen que superarse, que el fútbol los saque de donde están y los eleve. Entonces él a los niños los entrenaba bien, inclusive cuentan que él se iba en su bicicleta a ver a los niños de casa en casa. Entonces el día que desaparecieron, el día que quedaron encerrados en esta cueva, Ekapol comenzó a enseñarles a los niños a meditar, a controlarse, a respirar calmadamente. Uno de los peligros mortales era la falta de oxígeno. Cuando encuentran a los niños, las personas estaban muy asustadas, decían: seguramente alguno va a estar herido, alguno va a estar mal, pero asombrosamente, claro, se los encontró, aquí ustedes pueden ver un videito, se los encontró bastante delgados, pero ya eran niños también delgaditos, pero el que más delgado estaba
era sin duda alguna el entrenador. Una vez que los niños fueron encontrados, lo primero que tenían que hacer es evaluarlos médicamente. Y aquí vino otra persona que es muy importante en este rescate. Les voy a poner por aquí la foto de este doctor. Además de ser doctor, era buzo y él dejó sus vacaciones en Tailandia y se presentó como voluntario al enterarse de esta noticia. Dejó al lado sus vacaciones y dijo: aquí estoy yo soy buzo y soy doctor. Él se metió a bucear, llegó a donde estaban los niños y fue el médico que estuvo con ellos. Los comenzó a chequear, vio que efectivamente estaban desnutridos, estaban un poco deshidratados y también se temía que uno de ellos estuviera con alguna infección respiratoria. Porque, como les mencioné, el lugar tenía unas condiciones sanitarias pésimas. Habían heces de murciélagos en el lugar, entonces era como muy cerrado, falta de oxígeno. Peligrosamente el oxígeno se estaba acabando. Entonces los niños pedían comida. No se les podía dar cualquier clase de comida. Tuvieron que ir poco a poco dándoles alimentos, proteínas que hicieron que los niños se pusieran más fuertes. Esa es la idea. La idea era vamos ahora a hacer que los niños estén lo suficientemente fuertes para el momento del rescate. Y mientras las personas estaban analizando las posibles vías de rescate, las posibles opciones, algo ocurre. Un buzo especializado, un buzo profesional, muere mientras estaba haciendo el rescate. No sabía al principio qué es lo que realmente había pasado. Brevemente se sabe que hubo un fallo técnico. Al parecer, mientras él estaba, al parecer estaba un poco exhausto, tengo que mencionar eso, que los primeros días para encontrar a los niños, como el agua estaba súper alta, les tomaba 11 horas, escuchen bien, 11 horas hacer el recorrido para encontrar a los niños y regresar. Entonces, justamente en estos días, en donde se estaba planificando cómo sacar a los niños, él muere. Al parecer hubo una falla en su tanque de oxígeno y falleció. Esto hizo que para todas las personas que estaban pensando en posibles rescates se asustaran, porque decían, una de las primeras opciones, de hecho, la primera opción que a la cuenta fue la que se llevó a cabo fue la siguiente. La primera opción por parte de las autoridades era, ok, saquemos a los niños buceando. Tenemos buzos en estos momentos, saquémoslos buceando. Pero esta opción, a pesar de que se nos ocurre a todos, porque inclusive a mí se me ocurrió, ¿por qué no se los saca buceando? Era bastante complicada logísticamente hablando. ¿En qué sentido? Para los niños, ellos, no sabían nadar. 2, si una persona profesional, un buzo profesional, se ahogó mientras trataba de salir, ¿cómo exponer a un niño que no sabe nadar, que en su vida jamás ha usado un traje de buzo, a bucear? Es que era muy arriesgado poner en peligro la vida de los niños. Además, las máscaras. Son niños, no son gente adulta. Las máscaras para los buzos, estas máscaras que voy a poner por aquí, son unas máscaras que usaron los pequeñines, que se tuvieron que mandar a diseñar exclusivamente para ellos. Entonces, toda esta logística de cierta manera los hizo que las autoridades comenzaran a pensar otras posibles soluciones. La segunda solución era, ok, muy bien, no podemos bucear, entonces, ¿qué tal si los dejamos a los niños ahí por 4 meses, más o menos, hasta que el agua descienda, las lluvias se calmen, otra vez todo vuelva a la normalidad y los niños salgan por su propio pie? Pero eso también no parecía una solución buena. ¿Por qué? Las lluvias monzónicas son lluvias que, como les mencioné, duran más o menos 4 meses. Es una temporada de lluvias muy fuertes en Tailandia. Entonces,
Ellos decían, ¿qué tal si las lluvias siguen, el agua se sigue filtrando y el lugar en donde ellos están ahora se inunda? Se están quedando sin oxígeno. No podemos dejarlos 3 o 4 meses ahí. Ya no tienen oxígeno. Tercera opción era, ok, busquemos en los alrededores alguna otra salida. Busquemos si por la montaña se puede taladrar en algún lugar y rescatarlos por ese lugar mejor. Pero eso tampoco fue viable. ¿Por qué? Porque el lugar, o sea, no era como una mina. Por ejemplo, cuando los 33 mineros fueron rescatados, se taladró un lugar que podía ser taladrado sin posibilidades a derrumbes. Pero el material de la cueva lo hacía muy susceptible a derrumbes. ¿Qué tal si comenzamos a taladrar y de pronto se llena abajo todo y los niños quedan atrapados? Entonces tampoco era una opción. Otra de las opciones bastante controversiales la dio el multimillonario Elon Musk. Él es, por si no lo saben, él es el creador de PayPal, de los autos Tesla, y es justamente el visionario que está trabajando con los viajes espaciales para hacerlos comerciales. Este visionario viajó hasta Tailandia, este multimillonario, y prestó todos sus servicios, todos sus ingenieros, se los prestó a las autoridades. Les dijo, miren, nosotros vamos a traer esta idea, denos unas horas y les vamos a dar una solución. Y efectivamente, la solución fue crear una cápsula. Ya la habían diseñado y todo. La cápsula iba a ser como una especie de mini cohete. Por ahí la cápsula iba a tener oxígeno, y lo que iba a pasar es que la cápsula iba a moverse e iba a sacar a los niños. Esa era una opción. Sin embargo, las autoridades no aceptaron, dijeron que la opción del bucear era más óptima. ¿Por qué? Porque en un tramo de la cueva para rematar era muy estrecho, era de 55 centímetros. Literalmente los buzos para cruzar por ahí se tenían que sacar el tanque de oxígeno, alzarlo, subir sin tanque, ojo, y pasar por ese lugar y luego ponerse el tanque. Y así lo tenían que hacer con el niño. Entonces no era viable, porque si querían pasar por ahí la cápsula, tenían que taladrar el lugar. El miedo era que si taladraban el lugar, se podía venir abajo y cerrar el único vía de escape. Chiquita, pero vía al final, al cabo. Entonces, la misión fue, ok, vamos a hacer que los niños se recuperen. Vamos a hacer que durante todos estos días, vamos a entrenar a los niños, vamos a entrenarlos que aprendan a bucear, le vamos a dar clases de buceo y los vamos a sacar. Vamos a ver, vamos a evaluarlos médicamente y psicológicamente para ver quiénes son los niños aptos para salir al principio. Se pensaba que iban a lanzar a sacar a los primeros niños, a los más débiles, pero decidieron sacar a los más fuertes para que dieran, como por decirlo así, el ejemplo a los otros e hicieran que los otros no tuvieran tanto miedo. El entrenador decidió que él se quedaría siendo el último, y fue tan bonito que el más chiquito de todos, Titán, así lo llaman, el más chiquito, el de 11 años, él decidió quedarse con su entrenador. Él dijo, si el entrenador se queda aquí, yo me voy a quedar hasta el último día aquí con mi entrenador. Entonces, con estas combinaciones lograron sacar a los niños. Ahora, por aquí les voy a poner una foto para que ustedes puedan ver cómo era el lugar, y vamos a ir un poquito discutiendo de cómo eran justamente los buzos. ¿Cómo llevaron los buzos a los niños? Habían 2 buzos por cada niño. Entonces, uno iba adelante y otro iba atrás. El que iba atrás se iba asegurando de que ninguno de ellos se quedara sin oxígeno. Era prácticamente el guía de buceo. Como ustedes pueden ver, los 3 llevaban tanques de buceo y el niño llevaba el tanque del niño. Como este tanque es muy pesado, el primer buzo era el que prácticamente sostenía el tanque. El que lo sostenía también al niño muy cerquita.
Como se pueden dar cuenta ustedes también aquí, las máscaras que ellos cargan son máscaras completas. Si se dan cuenta que ellos van sosteniendo siempre esa cuerda, bueno, esa cuerda es importante porque de cierta manera, psicológicamente hablando y también, sí, psicológicamente hablando, te crea una seguridad. Sentir que estás jalando una cuerda, de cierta manera, calma un poco. Entonces, el niño tenía que ir sintiendo esta cuerda para mantener justamente esa calma, eso de o sea, no veo nada, estoy debajo del agua, pero me siento seguro, ¿me explico? Miren, esto es sobre los espacios estrechos que les mencioné hace un momento. Bueno, ahí dice que la brecha era unos 40 centímetros, otros dicen que era 51 centímetros, otros dicen que era 60 centímetros. El hecho es que era muy pequeñita, tan pequeñita que se tenían que sacar los tanques para poder pasar. Si se dan cuenta, en esa brecha pequeñita que había, el buzo prácticamente ya se sacaba tranquilamente los tanques y la máscara porque ya no necesitaba, porque en ese sector como estaba alto, estaba sin agua. Y una vez que subían ahí, descansaban un poco, revisaban que los tanques estuvieran bien y otra vez se sumergían al siguiente tramo que era nuevamente relleno de agua. Y así fue como los primeros 4 niños fueron rescatados. Para esto, todo el rescate fue llevado de una forma muy privada. Se pidió a todos los medios de comunicación que por favor se retiraran, que no grabaran quiénes estaban siendo rescatados. No iban a decir quiénes eran los niños que habían sido rescatados, porque no querían crear en los padres primeramente esa sensación de mi hijo se quedó atrás, a mi hijo lo dejaron. Entonces era preferible que nadie supiera el orden con que habían sido rescatados los niños. Ahora, el segundo grupo que salió también demoró 9 horas en llevarse esta misión y salieron asimismo 4. O sea, el primer día 4, el segundo día 4 y el tercer día salieron los 5. O sea, ahí salió el entrenador. Muy bien, sacan a los niños y ahora a continuación les voy a poner por aquí un video. En este video ustedes pueden ver a los niños en el hospital. Todos ellos están bien, se los está hidratando, tratando de darles comida y verificando que no tengan ninguna enfermedad. Recuerden que estuvieron en una cueva. Entonces, actualmente se sabe que 2 niños tienen principios de neumonía, entonces se los está tratando a los niños. Los padres no han podido ingresar a ver a sus hijos, pero los han visto a través de vidrios. Ellos los saludan a los papás. Como les mencioné, un niño cumplía años el día que se extravió y otro niño cumplió años también cuando ya estaba dentro de la cueva. Entonces dicen que van a celebrar los cumpleaños de los dos. Y sí, con esto hemos llegado al final de esta historia, de este rescate sorprendente. Espero que les haya gustado esta temática de los sábados seriales. Déjenme saber qué otras series ustedes quisieran ver en los próximos meses. Denme ideas. Por aquí les dejo estos videos recomendados, mi canal de vlogs y mis redes sociales. Déjenme saber si les gustó Sábados Seriales y si lo quieren seguir viendo en los siguientes sábados o si ya no quieren ver Sábados Seriales. Pasen bonito, se me cuidan y nos vemos en el siguiente Sábado Seriales. Bye.